Hoy vamos a analizar la situación en Cuba, que ahora mismo se enfrenta sin duda a su momento más delicado desde la gran crisis de los años 90. Nos vamos a adentrar en un escenario de fracturas muy profundas que están definiendo no solo el presente, sino también el futuro de la isla. Y ojo, que no estamos hablando de una crisis aislada, de un solo problema. Lo que ocurre es más bien una tormenta perfecta, una combinación de colapso energético, una contracción económica brutal y un éxodo demográfico que juntos están sacudiendo los mismísimos cimientos del sistema. Para entender bien toda esta complejidad, vamos a desglosarlo en 5 puntos clave. Así tendremos una visión mucho más completa de lo que está pasando. Vamos a empezar por lo que durante décadas fueron los dos grandes pilares que sostenían la legitimidad del sistema, la sanidad universal y la educación gratuita. Fijaos en este contraste, porque es tremendo. El sistema de salud cubano, que llegó a ser un referente mundial y una pieza clave de la identidad y la diplomacia del país, hoy se enfrenta a un desabastecimiento crónico de medicinas y a una fuga masiva de sus profesionales. Aquel discurso de potencia médica choca de frente con una realidad de hospitales e infraestructuras en claro deterioro. Y con la educación, otro de los pilares simbólicos, pues pasa algo muy parecido. Los apagones ya no son una excepción, son parte de la rutina en las aulas. Estamos viendo a toda una generación crecer en medio de la precariedad, mientras el valiosísimo capital humano del país se va perdiendo, ya sea por la propia crisis o por la emigración. Claro, todo este deterioro de los servicios básicos no sale de la nada, está directamente conectado con la economía. Así que vamos a ver qué le pasa al motor que, en teoría, debería estar impulsando al país. Si miramos los números macroeconómicos, el panorama es de un declive estructural clarísimo. El Producto Interior Bruto ha tenido una caída acumulada enorme en los últimos 5 años y las previsiones apuntan a que la contracción va a continuar. Es que se junta todo. Tenemos una crisis energética que hace que la generación de electricidad no dé abasto, una escasez de combustible que lo paraliza todo. Súmale a eso un sector turístico que ya no funciona como salvavidas. El resultado es una economía prácticamente asfixiada. Y, lógicamente, con los pilares del Estado tambaleándose y el motor económico gripado, nos tenemos que preguntar por el impacto directo que todo esto tiene en la gente. Estamos hablando de un éxodo sin precedentes. La escala es abrumadora. Son millones de personas las que han salido de la isla en los últimos años. Y esto tiene una doble consecuencia terrible. Por un lado, debilita la base productiva del país y, por otro, acelera de forma muy peligrosa el envejecimiento de la población. Para los que se quedan, el día a día se ha convertido en una lucha constante. Hablamos de colas interminables para conseguir comida, de basura que se acumula en las calles, de apagones que duran horas. Y además ha surgido una creciente preocupación por la delincuencia, algo que hasta hace no mucho era bastante infrecuente. Y justo en medio de este colapso social y económico, emerge una paradoja que es probablemente lo que mejor define el momento que vive Cuba. La pregunta del millón es esta: ¿cómo es posible que un aparato estatal mantenga su capacidad de control casi intacta mientras la sociedad que gobierna se desmorona a su alrededor? Pues aquí se ve esa gran disociación con una claridad meridiana. Por un lado, tienes el colapso de lo socioeconómico, la escasez generalizada, pero por otro, la maquinaria de control del Estado sigue funcionando a pleno rendimiento. Mientras falta lo más básico para la gente, parece que los recursos para la seguridad interna y la vigilancia no escasean. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Hacia dónde va Cuba? El país se encuentra en una encrucijada crítica y el futuro, la verdad, está lleno de incertidumbre. Y es muy importante entender que esto no es un simple bache económico, es mucho más profundo. Es un momento de redefinición histórica para todo el país, una fase en la que el modelo que ha estado vigente durante décadas ya no parece dar respuestas funcionales a los problemas de hoy. Sobre el papel se perfilan 3 grandes caminos posibles para el futuro de la nación, y como se puede ver son muy diferentes entre sí. Al final, la realidad actual se define por ese equilibrio increíblemente tenso entre el control político y el desgaste social y económico. Es una fase de tensión histórica, donde, como bien dice la cita, el futuro todavía no está escrito. Esto nos deja con una pregunta final que es crucial. Más allá de si el sistema sobrevive o no, la verdadera incógnita es en qué se va a reconfigurar el país. ¿Qué nueva forma adoptará Cuba al salir de esta crisis tan profunda? Esa, la verdad, es la gran pregunta que queda en el aire.